CN Plus presenta Primera Hora. La más cordial bienvenida a Yanet Sánchez, ella es ministra coordinadora de la política económica y qué gusto que esté con nosotros, ministra. Bueno, encantada de estar aquí y un saludo muy afectuoso en estas fiestas para todos y augurándole un excelente año como a toda su teleaudiencia. Muchas gracias. Estaba revisando revista La Otra, que por cierto, les invito, ya está en circulación desde hoy. Y aquí hay un análisis sobre la situación económica del país. Realmente las cifras son alentadoras. La CEPAL habla incluso de un crecimiento del 8%. El gobierno es un poco más conservador, habla de 6.5%. ¿Por qué esta diferencia, ministra? Sí, bueno, básicamente son temas metodológicos, ¿no? La CEPAL trata de homologar, por supuesto, los criterios para todos los países, para efectos de comparabilidad. Y nosotros, pues, usamos la fuente oficial y la metodología que se usa sobre todo entre política económica y el Banco Central, sumado a las estimaciones que tienen también el Ministerio de Recursos Naturales, sobre todo de petróleo. Esa es básicamente la razón. En el caso de la CEPAL se hacen algunas consideraciones de cuentas nacionales en general para hacer algunos ajustes, pero yo sí quisiera decir, aquí tenemos la ventaja de la fuente principal, ¿no es cierto? Entonces vamos con los actores institucionales haciendo previsiones de los temas más importantes que influyen en el desempeño económico, el comportamiento de los precios, el precio del petróleo que es tan importante, el desempeño de los ingresos tributarios. Todo esto influye para hacer las consideraciones y las previsiones macro. Pero en términos generales es un excelente balance y eso sí quiero confirmar, tanto como lo hizo la CEPAL, nosotros también incluso tuvimos que hacer un ajuste a nuestras propias previsiones, que acuérdese, previamente eran de alrededor del 5%, hemos ajustado hacia arriba al 6.5%, porque en realidad así no nos podemos quejar, nadie se puede quejar. ¿Cómo se logró este 6.5? Hay quienes señalan, bueno, el precio del petróleo ha estado tan espectacular que no había otra manera, pues había que crecer de todas maneras. Pero hay otros escenarios que también se han comportado de manera positiva. Por supuesto, y ahí coincidiendo de que el escenario internacional para un país exportador de petróleo ha sido favorable, sobre todo por el lado del valor, por el lado del comportamiento del precio. Esto ciertamente da oxígeno a nuestra política fiscal y en general a la economía del país. Pero quiero decirle que los que más crecieron fueron las ramas no petroleras. Aquellas que más crecieron no fueron las ramas petroleras, sino las ramas no petroleras. Por ejemplo, ¿cuáles sectores? Por ejemplo, y estamos creciendo sobre el 10%, hay sectores que crecen el 17%, por ejemplo, rama de la construcción, industria manufacturera, intermediación financiera, otros servicios como servicios turísticos. De manera que el efecto multiplicador de la economía es muy importante. Queremos decir que este crecimiento económico no se da como en otras ocasiones cuando ha crecido el petróleo o el banano o el camarón, que ha tenido poca efecto multiplicador, decimos los economistas, para decir en el ingreso de las personas, en el empleo de las personas. Las ramas que más desarrollan la actividad económica en este año son profundamente empleadoras. Por eso el impacto en la baja de desempleo y por eso el impacto en general en el ingreso medio de la población, que hay que también decir, donde más crece el ingreso medio es justamente en la población más pobre, en el quintil 1 y 2. Entonces el 40% de la población más pobre vio mejorado sustancialmente sus ingresos medios. Y esto también se debe a la inversión pública, la considerable inversión pública del gobierno este año, ¿no? Por supuesto, tenemos una política deliberada y hay una profunda voluntad política por una inversión pública muy activa, que tiene dos líneas básicamente.
La una es la inversión social, que va a permitir llegar a tener la calidad de recurso humano que demanda cualquier país para salir o mejorar su situación económica y poder desarrollar. Si no invertimos en educación, en salud y en mínimo de protección y seguridad social, no es una sociedad viable, ni que puede producir ni mejorar productividad. Pero eso es lo que cuestiona la oposición, ministra. Dicen que el gasto social, así le llaman, es excesivo, que se está gastando todo el dinero, que no están guardando nada para mañana. Mire, esta observación cae rápidamente cuando uno contextualiza en el marco del comportamiento regional. La misma CEPAL, que ahorita está de moda porque basta que haya un organismo internacional, la gente cree, ¿no es cierto? Entonces es importante el referente internacional porque nos ayuda a ubicarnos en términos de nuestro desempeño económico y de la política pública. ¿Qué es lo que dice la CEPAL? Ecuador ha tenido un excelente desempeño económico, de hecho es uno de los que mejor se comporta sobre el promedio regional, un excelente desempeño en la reducción de pobreza porque ha hecho las medidas correctas. Y de todas maneras, su gasto social en el promedio de América Latina todavía sigue siendo bajo. Todavía es bajo. O sea que nosotros todavía estamos muy lejos del óptimo, incluso regional, de gasto social como en la participación en el Producto Interno Bruto, es decir, dentro de la proporción de la riqueza generada cada año. Entonces, todavía hay mucho camino por andar. Quienes hacen este comentario tal vez no conocen lo que han hecho los otros países, no solo de esta región, sino en el mundo entero. Vamos viendo los países que están desarrollados, cómo han invertido en educación, en salud, en los temas de protección y seguridad social. Estos son temas como básicos, derechos muy elementales, más en una sociedad muy desigual. Estaba revisando también, por ejemplo, la pobreza. La pobreza ha disminuido en el país. ¿Qué dice la cifra? Por supuesto, tenemos noticias espectaculares, más de medio millón de personas han salido de la pobreza, de hecho más de 600.000 si consideramos el periodo comparándonos con el 2006 al último dato que podemos tener nacional, que es a junio del 2011, y las cifras a diciembre ya nos darán un dato a fin de año para tener un comparable más adecuado, pero realmente el impacto es muy importante y se ha obedecido no solo a la inversión social, sino también a la activación económica, a la generación de empleo, y por eso, si me permite acabar, decía 2 puntos en inversión pública o 2 dimensiones, la una que es apostar a la gente, apostar al recurso humano, que en una era de conocimiento, de complejidad, de globalización, esto es lo que corresponde hacer, y segundo, invertir en todo aquello que provoca externalidades positivas, es decir, que complementa las condiciones para la inversión privada y la inversión productiva. No es una inversión que desplaza inversión privada, al contrario, yo considero que los actores privados, los empresarios, no ha sido un año malo para ellos, tienen un salto en ventas espectacular, la industria se ha desarrollado perfectamente, tenemos mejor red vial, eso baja los costos de producción y transporte, tenemos una mejor condición de servicios básicos, tenemos mayor modernidad en la conectividad. Estas son todo un entorno y unas condiciones que permiten en realidad apoyar a la mejora de productividad y por ese lado poder crecer y desarrollar competitividad sistémica. Esto en el sector privado también, digamos, que no deberían estar tan preocupados. O sea, no podemos estar más en el debate Estado versus mercado o sector privado versus sector público. Este gobierno reconoce profundamente la necesidad de articularse adecuadamente sector público y sector privado. Lo que hace el Estado es complementar, ¿no es cierto?, aquello que no puede hacer individualmente un actor privado, y sí tiene sentido de hacerlo en la acción colectiva, que es para lo que está el Estado, y dar esos bienes públicos que son necesarios para la modernización. Entonces es una apuesta al Ecuador del mediano y largo plazo. Y lo que le quiero decir es que los resultados, estos que hemos tenido, son de coyuntura, pero nuestra apuesta real es a mediano plazo.
En el tema de desempleo, también ha disminuido el desempleo, ministra. ¿Qué nos dicen por ahí las cifras? Las últimas cifras, que son datos urbanos, porque hay que esperar las de diciembre, que nos darán los datos nacionales, nos advierten una tasa de desempleo de 5.5 urbana, una ocupación plena que es la más alta en el periodo comparable, que es desde el 2007, de 47%. Es la tasa más alta de ocupación plena que hemos reportado en este mismo gobierno, lo que implica una reducción también de la subocupación, que es muy importante, que es un empleo, como sabemos, de menor calidad. Hay un sector de la población que es los jóvenes, los que ingresan al mercado, que hace unos meses atrás comentaban de que era uno de los sectores que más tenía problemas para ingresar al empleo, que había un importante desempleo en ese sector. Se usaron algunas políticas de los emprendedores y cosas así. ¿Ha funcionado? Mire, siempre ese es un tema sensible, y no en Ecuador, es en todo el mundo. Si vamos en Europa, están en la misma discusión, el empleo para los jóvenes. Siempre es un desafío muy importante, pero se ha provocado una serie de iniciativas, como bien ha mencionado. De hecho, la tasa de desempleo en jóvenes también ha disminuido, pero todavía sigue siendo un desafío importante. Tendremos que ser más activos. Ahí lo que se debe aplicar son políticas activas, así que vamos a seguir muy decididos en los programas que generamos, como Mi Primer Empleo, tanto desde la figura del empleo dependiente como los emprendedores jóvenes, ¿no?, que está lanzando el Ministerio Coordinador de la Producción, que es para la generación de autoempleo. Entonces estamos en las dos líneas, tanto en alentar el empleo dependiente, las condiciones de empleabilidad, sobre todo con esta figura y este programa de Mi Primer Empleo, que ha sido muy exitoso, y también con acciones respecto a lo que son las condiciones y una serie de servicios, tanto financieros como no financieros, para apoyar a los emprendimientos de los jóvenes. Pero no deja de ser un desafío, eso es importante considerar. ¿Cómo están pensando, planificando el próximo año en el tema de la producción, de la inversión? Hay sectores productivos, empresarios están preocupados por los tributos, por ahora los impuestos a la salida de capitales, en fin, se han generado algunos escenarios así y comentarios al respecto. ¿Cómo están planificando? Porque también se dice que las cifras de crecimiento para el próximo año, al menos las expectativas, no van a ser tan alentadoras como de este que tenemos. Así es. Bueno, en eso, digamos, hay elementos y variables que no podemos controlar internamente, y esa es la situación a nivel global. El próximo año, según las previsiones de los distintos organismos multilaterales, la misma CEPAL en su último balance hace unas previsiones ya mucho más conservadoras para el 2012. Habían previsto inicialmente como el 4.17% de crecimiento, han ajustado al 3.7% de crecimiento en la región. Por supuesto, Ecuador sigue con un crecimiento del 5%, esa es nuestra estimación. Exacto. Por supuesto, hay una desaceleración porque el mundo se desacelera. La Unión Europea tiene una previsión de crecimiento del 1 al 2, que es muy baja. Estados Unidos entre el 2 y el 3. Se prevé que China baja un punto en el ritmo de crecimiento. Entonces, esto por supuesto va a tener efectos en la demanda agregada a nivel internacional, en las posibilidades de financiamiento, va a tener algún impacto en remesas, que son de todas maneras el flujo de divisas hacia nuestros países. Y por tanto, Ecuador, de hecho, va a estar también afectado por esas condiciones. Pero en ese marco hemos tomado todas las medidas para que las condiciones macroeconómicas a nivel interno funcionen de la mejor manera. Y la apuesta a creer en nuestros empresarios, a creer en nuestra producción nacional. Ellos tienen en nosotros a su mejor aliado en términos de defender, de promover sobre todo exportaciones, de impulsar la sustitución de importaciones, de fortalecer la producción nacional de consumo interno también, porque necesitamos más que nunca, ahora necesitamos más que nunca mínimas condiciones de endogeneidad. Esto quiere decir de tener mínima soberanía alimentaria, mínimas condiciones de seguridad en ciertos bienes básicos, que por suerte tenemos
un país tan generoso en recursos naturales, que esto es posible en el caso ecuatoriano, y estamos apuntando a diversificar la oferta exportable para controlar la balanza de pago, sobre todo la balanza comercial, que es la que siempre nos tiene muy alertas, ¿no? Por eso son las iniciativas a nivel regional que el presidente está incluso directamente tomando. Aparte de que el precio del petróleo se mantiene al alza, entonces es una es variable una buena variable. Esa es una variable importante, y hay que considerar que nosotros hicimos una previsión para la proforma del 2012 conservadora. Claro. Consideramos como referente un precio de $79, ahorita estamos entre 90 y 100. Si se mantiene por cada punto adicional de esa previsión, nosotros ganamos alrededor de $80 millones en ingresos. Entonces, por tanto, nuestra expectativa es que baje mucho el déficit que se ha planteado en la proforma. Entonces, tenemos un colchón para desempeñarnos bien. Seguiremos con políticas activas y siguiéndole al pulso. Entonces, este es un desafío no solo para el gobierno, es también para los actores privados. Sabemos que se han provocado algunas reformas en temas tributarios, y es entendible la preocupación que pueden tener los actores privados, pero el mensaje que podemos dar es que crean en lo que estamos haciendo. Tranquilidad, nosotros vamos siempre monitoreando los impactos, entonces, y el gobierno siempre está abierto a provocar cualquier ajuste si es que los resultados son afectados, pero esa no es nuestra expectativa. Entonces, por supuesto, hay una preocupación de los actores que tienen interés legítimo, ¿no es cierto?, en el manejo de sus cuentas, pero si nosotros consideramos, por ejemplo, un análisis que ha hecho el Banco Mundial, estaba revisando que la preocupación de impuestos es la 7ª preocupación que hace un empresario en el ranking de las preocupaciones que tiene. Entonces, lo que le interesa es la estabilidad, las condiciones de mercado, en fin, otros temas que son muy importantes para las apuestas de largo plazo. Estos son ajustes que eran necesarios porque el país partió de una línea de base muy mínima, que así lo ha reconocido también la CEPAL, ¿no? Más bien ha felicitado los esfuerzos de Ecuador por ir mejorando su capacidad. En estos momentos Ecuador, su contribución fiscal y tributaria. Claro, Ecuador termina el año siendo el tercer país de la región en crecimiento, tercero o cuarto, según lo que dice la CEPAL. Así es. Solo detrás supera de Panamá, está, Haití, porque su línea de base era una crisis. Me parece que es Perú también, que está muy cerca al crecimiento de Ecuador. Por ahí están los países. Pero digamos que las políticas económicas, ministra, son acertadas. Le pregunto esto porque durante todo el año escuchamos algunos llamados de atención de algunos sectores en el que decían: ahora sí, ya muy pronto se va a venir la crisis, esta medida realmente nos va a afectar, ahora sí que el bolsillo se va a afectar, que ahora va a haber desempleo, en fin, hubo algunos llamados de atención a lo largo del año. Haciendo un balance, ¿fue acertada la política económica? Bueno, absolutamente, porque los resultados son los que hablan, más allá de la retórica, tanto del apocalipsis como de las maravillas, ¿no es cierto? Los datos son lo que nos protege, ¿no es cierto?, cuando nosotros hacemos un argumento. Ahí están las cifras. Yo hago un llamado a los analistas. Por supuesto, las críticas son muy bienvenidas, porque no hay recetas absolutas en materia económica, como con los abogados. Entre dos economistas hay 3 criterios, entre dos abogados es algo parecido. Pero las cosas fundamentales, sobre todo, se miden contra los resultados. Y creo que los resultados saltan a la vista. Siempre, dígame usted, si no, desde que empezó este gobierno no ha habido el discurso del apocalipsis, ¿no? Claro. Mañana hay crisis, mañana se acaba el mundo. Desempleados habrá muy pronto. Exactamente, cuando era el tema con las medidas preferenciales en Estados Unidos. Exacto. Y vemos que la realidad no es así. Entonces, sí hay también un manejo desde posiciones de interés bastante pasional en términos ideológicos también y políticos. Entonces, yo creo que aquí estamos para un debate técnico
con los datos, porque eso es lo que mide más allá, digo, de la retórica o posiciones políticas, el desempeño de un gobierno. Nosotros nos medimos contra la realidad y contra lo que se ha desarrollado, pero por supuesto siempre atentos a la crítica, porque por supuesto esta es la mejor manera de caminar. Si algo está causando ruido por un argumento real, pues estaremos ahí los primeros para hacer las correcciones y los ajustes. Nuestro interés es no tener la verdad absoluta, sino resolver la vida de la gente y apuntar a este país que se merece proyectarse ya hacia el mediano plazo, ¿no? Con posibilidades de sostenibilidad y de desarrollo ya como un país que tiene todas las condiciones para ser moderno, para ese buen vivir que todos estamos buscando ya lograr. ¿Se siente ya en la inversión extranjera tranquilidad? Mire, ese es otro tema interesante, ¿no? Hablamos mucho de la inversión extranjera, pero en el país la inversión extranjera siempre ha sido muy bajita. Si nosotros revisamos las estadísticas y la evolución de la inversión extranjera, ha tenido unos piquitos, pero esos piquitos son por motivos sobre todo de inversiones fuertes del Estado, sobre todo en temas energéticos, ¿no? En el tema petrolero, en el tema de comunicaciones, por ejemplo, vemos de telecomunicaciones, vemos los picos en el 2005 cuando fue lo del OCP, en el 2008 cuando fue el tema sobre todo de los contratos con Porta, me parece que fueron, que son los saltos que tiene la inversión extranjera directa, le interesa lo grande. Por eso parte de los principales temas que pone incluso las condiciones de negociación con los países desarrollados, le importa el Estado, le importan las compras públicas. Sí, porque lo otro, yo digo, no apuestan, no hacen apuestas. En realidad el Ecuador tiene un mercado pequeñito, entonces ahí más bien dejarles en el terreno privado. Vamos a buscar esas alianzas internacionales. Nosotros tenemos potencialidades enormes, por ejemplo, en el tema de turismo, pero ahí tenemos que ir, ahí también está en cancha de nuestros actores privados. Yo creo que el principal razonamiento en la toma de decisiones, como he dicho, no es el tema de los impuestos, es básicamente las condiciones de mercado, los temas de estabilidad y la rentabilidad, que es lo que están buscando los actores en escala. Por una economía estable sí permite la llegada de recursos. Exactamente, y en Ecuador definitivamente los atractivos para los grandes inversionistas extranjeros son estos temas, estas apuestas energéticas más grandes. Y de otro lado hay que ver que mucha de la inversión extranjera directa está yéndose a otras regiones, eso lo reconoce también la CEPAL en su análisis sobre inversión extranjera directa. Entonces son los países emergentes los que, este es ya un fenómeno global, exacto, como la relación con China, que también preocupa. Esto es una realidad global del nuevo momento del mundo. China, de hecho, va a ser un referente para la región, no solo es el caso ecuatoriano. Hasta Estados Unidos está preocupado por China. Vamos a estar preocupados nosotros. Ministra, perfecto. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana para hacer este balance de lo económico siempre interesante. A las órdenes. Y un feliz año, ¿no? Y para todos, que sea un año maravilloso que nos merecemos. Un feliz año también a usted, Yanet Sánchez, ministra coordinadora de la política económica, esta mañana aquí en Primera Hora. Presentó Primera Hora.